Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SRL desde la ciudad de Lima. Soy el doctor Jesús Barbosa, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, este es un canal de YouTube especializado en Derecho en general, especialmente en el Derecho Militar Policial. Nuestro celular de contacto para citas o coordinaciones telefónicas y consultas físicas o virtuales es el 98 92 44 962. Repito, 98 92 44 962. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.barbosaabogados.org. Bien, el pago de la bonificación por alto riesgo de vida, tanto en la Policía Nacional especialmente y las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver con la bonificación por desempeño efectivo de cargo de responsabilidad y está como base normativa el Decreto Supremo 012-2022 de la PCM, el Decreto Legislativo 1132, el Decreto Supremo 293-2016F, la Directiva 01-2017-2013 EMG-PNP. Asimismo, tendríamos que mencionar el Decreto Supremo 143-2022 y el artículo primero del Decreto Legislativo 267, Ley de la Policía Nacional. Bien, ¿en qué consiste el pago de la bonificación por alto riesgo de vida? ¿Estuvo vigente? ¿Está vigente? Vamos a explicarlo, a quiénes le corresponden, cuál es el procedimiento y cuáles serían los requisitos. Como esto es una cuestión estrictamente normativa y fáctica, porque son días calendarios, los efectivos policiales en situación de actividad que presentaron ante la Dirección de Recursos Humanos, lógicamente amparados en el artículo segundo, inciso 20 de nuestra Constitución Política y concordado en su momento con el artículo 117 de la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, una solicitud para que se les abone en sus cuentas de pago mensual una bonificación por alto riesgo de vida que se contempla en la norma específicamente del Decreto Supremo 293-2016F y también en el Decreto Supremo 143-2022 de la PCM, que declara en estado de emergencia a nivel nacional al país por 30 días y que según la publicación entró en vigencia desde el 14 de diciembre del 2022 y como fueron días calendarios, terminó el 14 de enero del 2023. Aquellos efectivos que durante ese espacio hicieron su servicio tienen derecho a que puedan solicitar esta bonificación de alto riesgo de vida. Ojo, por el principio de temporalidad, solamente del 14 de diciembre del 2022, si bien la norma entra en publicación el día siguiente de su publicación, sería el día 15, bueno, tendremos que entre el día 15 de diciembre del 2022 hasta el día 15 también de enero del 2023 tendrían derecho a percibir esta bonificación por alto riesgo de vida. ¿Cómo se explica esto? Bien, el Decreto Supremo 293-2016-CF es del 27 de octubre del 2016. Recuerden que fue sustentado fue emitido, dado por Pablo Kuczynski y el señor Mariano González, más conocido como el ministro del Amor. Bien, eso se tiene en cuenta que hubieron diversas fechas en que tanto el territorio nacional como Lima Metropolitana y Callao y sus distritos fueron declarados en estado de emergencia. Una primera posición es que desde el 3 de enero del 2022, por ejemplo, Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao han sido declaradas en emergencia y prácticamente fundamentándose en un régimen de excepción en el alto índice delictivo y fundamentalmente ante también la ola de protestas sociales que todo el mundo fue testigo por los medios de comunicación. Pero tendremos que empezar por esta base normativa. El Decreto Supremo 012-2022 de la PCM, que se publicó el 2 de febrero del 2022 y que estuvo vigente por 45 días, ojo, es decir, el 2 de febrero de 2022 hasta el 17 de marzo del 2022, en el Diario Oficial del Peruano, el gobierno decretó el estado de emergencia en Lima por 45 días, Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao durante el gobierno del señor Castillo.
¿no? En general, tenemos que decir que en la parte considerativa de esta norma, se menciona específicamente el tercer párrafo, este régimen de excepción se disponía que la Policía Nacional ejecute acciones que permitan garantizar el orden interno como preservar los derechos constitucionales de la población. Sin embargo, era un régimen de excepción. Pero ahí tenemos que poner un alto para analizar no solamente el Decreto Supremo 012-2022 de la PCM, reitero, principio de temporalidad, desde el 2 de febrero del 2022 hasta el 17 de marzo del 2022. Los efectivos policiales en situación de actividad que durante este periodo de tiempo estuvieron en servicio en situación de actividad, así estén en retiro ahora, tienen derecho a solicitar, amparados en esta norma, lógicamente con los documentos administrativos que acrediten su situación, estado de servicio, memorándum, notas informativas, etcétera, esta bonificación de pago de algo de alto riesgo de vida. Bien, pero aquí tenemos que agregar algo. El Decreto Supremo 143-2022 de la PCM también declaró en estado de emergencia a nivel nacional nuestro país. Y ese entró en vigencia por 30 días. Desde el 14, su fecha era 14 de diciembre del 2022, entró en vigencia el 15 de diciembre del 2022, hasta el 15 de enero del 2023 sería en realidad. Nuevamente decimos que si se publicó el 14, entró en vigencia al día siguiente de su publicación. Teniendo en cuenta el artículo primero del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, se considera que también se dispuso que se pague la bonificación por alto riesgo de vida. Bien, tenemos que tener en cuenta que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno por un mandato constitucional y el orden externo en un momento determinado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas el orden externo en su momento. Este Decreto Supremo ya mencionado 012 y el 143, que durante los estados de emergencia, como todos conocemos, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, la libertad de reunión, la libertad y seguridad personales comprendidos en el inciso 9, 11, 12, 24, literal F y artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Es necesario irnos a la fuente del artículo 8, literal C del Decreto Legislativo 1132. Decreto legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicables al personal militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La bonificación por alto riesgo de vida se otorga al personal militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que desarrolla en forma real y efectiva una labor por lo que está expuesto a sufrir diversas contingencias que pueden afectar su vida o la salud. En el caso de las protestas sociales, en el caso de la alta delincuencia delictiva, narcotráfico, el tema del BRAEN, el tema del terrorismo, etc. Pero tenemos que entender también que el Decreto Supremo 293-2016, publicado el 27 de octubre del 2016 en su anexo, mejor dicho, cuyo anexo era el 8, desarrolla los alcances de la bonificación del alto riesgo de vida para personal militar y policial, asignado o destacado en el BRAEN o zonas declaradas en estado de emergencia, porque señalaba taxativamente, corresponde al personal militar de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú que presta sus servicios en forma real y efectiva en distritos, provincias y departamentos que hayan sido declarados en estado de emergencia, con el objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad y adecuado funcionamiento de los servicios básicos, y al normal abastecimiento de víveres y medicinas, así como al personal militar, ojo, y policial designado, reasignado o destacado en el Valle de los Ríos Apurima, N y Mantaro, BRAEN, y que presta servicios en las zonas declaradas en estado de emergencia. En dicho valle, la presión mensual por un concepto de bono por alto riesgo de vida, de acuerdo a los montos que se señalan en el cuadro que se establece de la forma siguiente. Primero, niveles de situación de actividad. El personal y oficial, el monto de bonificación era 2.150. El personal suboficial, 2.150. Y el personal que presta servicio militar acuartelado, soldados, clases, 650. Entonces ahí tenemos que entender que también se hacía extensivo hasta los soldados, cabos o sargentos o personal reenganchado que presta servicios en el ejército peruano o también en la Armada peruana o en la Fuerza Aérea del Perú, según su rango y categoría. Entonces, dado que este Decreto Supremo 012-2022 declaró el estado de emergencia,
guarda directa relación con la bonificación de alto riesgo de vida por tiempo real y efectivo. La directiva 0117-2013, ¿no?, de la MGPNP 3 sobre las normas y procedimientos que regulan el pago de bonificación por alto riesgo de vida del personal PNP que presta servicios en zonas declaradas en estado de emergencia, fue aprobado por la resolución directoral número 639-2013, Dirgen, del 26 de julio del 2013. Entonces, ahí se decía que todo alteración del orden público que cumple, para este caso, con el elemento fáctico normativo de que las acciones que permitan garantizar el orden interno por estos desórdenes sociales, se tomaba en cuenta como la problemática existente en las jurisdicciones de Lima y Callao, donde también tenía que mencionarse el alto índice de criminalidad, como el sicariato, extorsión, actos de corrupción. En consecuencia, este alto índice de criminalidad en estas dichas jurisdicciones, hay organizaciones de crimen organizado, organizaciones de alto directivo, narcotráfico, secuestro, extorsión, el tráfico de drogas, incrementaba la inseguridad ciudadana. Entre los antecedentes de esta bonificación, lógicamente está el Decreto Supremo 083-2015 PSM del 4 de diciembre del 2015, que el gobierno decretó el estado de emergencia en la provincia constitucional del Callao, fundamentándose en hechos que habían producido contrarios al orden normal del desenvolvimiento de las actividades de la población de la provincia constitucional del Callao, resultando necesario adoptar las medidas constitucionalmente previstas para establecer el orden interno, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En consecuencia, como nosotros podemos apreciar en estos fundamentos, se declaró en el 2015 el estado de emergencia en el Callao por el incremento del alto índice delictivo, narcotráfico, secuestros, asaltos, sicariato, y que con estos similares argumentos se decretó el estado del régimen de excepción. En consecuencia, también tenemos que invocar los principios, no solamente por la función policial, el desempeño del ejercicio del cargo, sino el peligro constante que tiene la policía en su campaña, en su tarea constitucional de represión del delito, de la persecución con el Ministerio Público de las organizaciones criminales y que pone en peligro su vida, la de su familia. Muchos quedan en discapacidad, muchos quedan lisiados para toda la vida y otros fallecen en acto o consecuencia de servicio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que los montos de muchos en planillas no fueron efectuados, porque muchos desconocían o porque en un momento determinado hubo negligencia o no se pudo poner de acuerdo en el tema del pago de esta bonificación de alto riesgo de vida. Sin embargo, ante las normas ya mencionadas, Decreto Supremo 543-2022 PCM, que declara emergencia a nivel nacional, y fundamentalmente también el Decreto Supremo 012-2022, de 30 y 45 días a nivel nacional, estado de excepción, se hace meritorio para que puedan reclamar su bonificación en este principio de temporalidad durante la vigencia de esta norma, la bonificación por alto riesgo de vida de los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estaban en situación de actividad. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial. Para mayores consultas vía virtual o física, únicamente tiene que comunicarse y escribirnos al WhatsApp. No hacemos consultas por teléfono. No llame usted para decir quiero hacerle una consulta. No, señor, quiero ver un día y una hora, abonar el costo de la consulta lógicamente, y quiero un caso concreto en forma privada, consultar un caso específico. Es el 98 92 44 962. Visite nuestra página web www.barbosaabogados.org. Suscríbase a nuestro canal de YouTube barbosaabogados.org. Si usted está suscrito en nuestro canal de YouTube y está en Facebook o está en Instagram o está en Twitter y nosotros verificamos que esto se da en forma real y efectiva, se hace acogedor a los grandes descuentos y proporciones en nuestro trabajo profesional y beneficios no solamente económico, normativo, familiar, jurisdiccional, fiscal, administrativo, disciplinario que podamos tener en su momento en la forma y modo del caso concreto preestablecido en las normas de la materia. Muchísimas gracias.